Hola, buenas. Mi nombre es Paulina Martínez, soy estudiante de la licenciatura de Pedagogía. Pues bueno, el día de hoy vamos a estar respondiendo otras preguntas sobre la introducción a la filosofía y las vamos a estar desarrollando. Vamos a iniciar con la primera para no hacerla tan larga, de cuáles fueron las principales transformaciones sociales y culturales que permitieron el surgimiento de la filosofía en el siglo VI a.C. y cómo se dio en la transición del pensamiento mitológico al filosófico en la antigua Grecia. Tenemos que el nacimiento de la filosofía occidental ocurrió en las colonias jónicas de Asia Menor, particularmente en Mileto, durante el siglo VI a.C. con los llamados filósofos presocráticos como Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Este surgimiento fue posible gracias a importantes transformaciones. En este caso tenemos que en el ámbito social y económico, el desarrollo del comercio marítimo y la colonización generaron riquezas y contactos con otras culturas, en este caso como la egipcia y la babilónica, lo que relativizó las creencias locales. La introducción de la moneda pues facilitó el pensamiento abstracto y surgió una clase con tiempo libre para la reflexión. Políticamente, el paso hacia las polis y formas incipientes de participación ciudadana fomentó el debate racional. También tenemos que culturalmente la adopción del alfabeto permitió registrar ideas para dividir de manera más sistemática. Estas condiciones propiciaron la transformación del mito a logos. El pensamiento mitológico representado por Homero y Hesiodo explicaba el mundo mediante narraciones poéticas y dioses. Por ejemplo, tenemos aquí que los fenómenos naturales eran atribuidos por la voluntad divina. En cambio, los primeros filósofos buscaron causas naturales y universales, basándose en observaciones empíricas. Así se pasó de una explicación personalizada y mítica a una racional y demostrable. Como segunda pregunta tenemos que cómo se concilió la fe cristiana con la razón en la filosofía medieval y cuáles fueron los principales argumentos utilizados para justificar esta armonización. Tenemos que durante la Edad Media la filosofía, especialmente la escolástica, buscó integrar la razón con la fe cristiana, considerando que ambas proceden de una misma fuente divina, que en este caso pues es Dios. San Agustín en la etapa patrística sostuvo que la fe ilumina la razón, en este caso crecer para entender, y que la razón ayuda a profundizar en la fe, que es entender para crecer. Influido por el neoplatismo, que veía a Dios como la luz que permite acceder a las verdades eternas. También tenemos aquí que el máximo exponente de esta síntesis fue Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII, quien incorporó el pensamiento de Aristóteles al cristianismo. Sus argumentos principales pues fueron que, primero, que la verdad es una sola, por lo que la fe y razón no pueden contradecirse verdaderamente. Cualquier aparente contradicción sería un error de interpretación racional. Segundo, pues distinguió entre verdades accesibles por la razón natural y verdades que solo se conocen por la revelación. Para demostrar la existencia de Dios por vía racional, propuso las famosas 5 vías basadas en el movimiento, la casualidad, la contingencia, los grados de perfección y la finalidad del universo. Y pues bueno, de esta forma la razón se puso al servicio de la teología. Bueno, finalmente tenemos como última pregunta, ¿cómo influyó el pensamiento renacentista y el humanismo en el desarrollo de la Ilustración y la construcción de una nueva visión del hombre y la sociedad? Bueno, aquí tenemos que el Renacimiento, entre el siglo XIV y siglo XVI, y su corriente humanista, recuperaron el interés por la cultura greco-latina. Pues obviamente desplazando el teocentrismo medieval hacia un antropocentrismo. Filósofos y artistas como Petrarca, Erasmo y Pico de la Mirandola destacaron la dignidad del ser humano, su capacidad creativa y su potencial ilimitado, resumido en la idea de que el hombre es la medida de todas las cosas. Esta visión influyó decisivamente en la Ilustración del siglo XVIII. Los ilustrados ampliaron la confianza en la razón humana como instrumento del progreso indefinido, promoviendo valores como la libertad, la igualdad y la educación universal.
Y bueno, también tenemos que críticos del absolutismo y tenemos como pensadores como Voltaire y Rousseau propusieron una sociedad en derechos naturales, en este caso, y en contrato social. Rousseau, por ejemplo, afirmaba que el hombre nace libre en todas partes, pero pues está condenado en todas partes, justamente, llamando a reformar las instituciones para recuperar esta libertad originaria. Así el humanismo renacentista sentó las bases para una nueva concepción del ser humano como sujeto racional y autónomo, capaz de transformar la sociedad mediante la razón y la ciencia, lo que preparó el terreno para las revoluciones modernas. Y bueno, en conclusión hemos recorrido del paso del mito a logos en Grecia, la síntesis de la fe y razón en la Edad Media y el giro antropocéntrico que condujo a la modernidad ilustrada. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan entendido estas 3 preguntas que hemos estado explicando en la lección de hoy. Y pues bueno, eso es todo.